días y a todos bienvenidos, bienvenidas a este acto, nuevo acto de la Cátedra Leonard Cohen, que nos reúne aquí en un horario un poco inhabitual, que es el horario de mañana, pero bueno, imagino que a Rodrigo el horario de mañana le viene igual de bien que el de tarde o el de noche, ¿no? Para hablar, en este caso hablar, por la tarde actuar, acerca de un género muy nuestro, muy significativo, muy importante y relevante a la hora de considerar la evolución de la sociedad española en su momento, y creo que puede ser incluso relevante a la hora de considerar la evolución de nuestra propia sociedad, pero un género que muchas veces ha sido y es mal entendido, ¿no? De alguna manera hemos tenido ejemplos, y yo le decía a la directora de la cátedra, a Miriam, mi querida Miriam, que hace aproximadamente un año, yo creo que era incluso por estas fechas más o menos, quiero recordar, estaba en China en un viaje, dentro del vicerrectorado me toca viajar bastante, pues en China me llegó como una noticia de que aquí en esta universidad se había producido un evento trascendente, relevante, imposible de entender, y era que habíamos tenido una actividad de esta misma cátedra y una actividad de este mismo corte, cuplé, cabaret, en un lugar muy señalado, muy señero, que era la capilla de la universidad. Y eso obviamente pues fue como una bomba, un cañonazo en lo que es la flotación, ¿no?, de nuestra sociedad asturiana. Nosotros consideramos que la Universidad de Oviedo está para este tipo de encuentros, para este tipo de ocasiones, que se desarrolla mucho más allá de lo que es el aula, de lo que es el aspecto meramente o formalmente académico. Hay un concepto que obviamente yo defiendo y defenderé hasta la muerte, porque llevo 3 años defendiéndolo, que es el de la extensión universitaria, que además nació aquí hace ahora 120, ya más de 120 años, aquí en la Universidad de Oviedo, una de nuestras grandes aportaciones. La extensión universitaria precisamente se trata de eso, de traer a la universidad o de sacar de la universidad aspectos que no tocamos habitualmente en nuestra formación académica. Y queremos que la copla, el cuplé, el cabaret o cualquier otro género artístico, musical en este caso, tienen cabida, porque además lo estamos tratando muy seriamente, muy formalmente desde un punto de vista académico. Con lo cual me congratula estar aquí hoy, ya no estoy en China, estoy aquí, presentando pues, a un representante de la evolución del género, en este caso Rodrigo Cuevas. Me confieso admirador, ya he tenido la ocasión de verlo en directo y obviamente no tiene desperdicio, esta tarde lo podremos ver, pero me interesa también que forme parte de un encuentro también formal, una jornada como la que estamos presentando hoy aquí. Hoy aquí nos acompañan profesores de destacadas universidades españolas y también de la Universidad de Oviedo, y lo que van a hacer es darle precisamente ese marco académico, que lo tiene que tener, a algo que muchas veces a lo mejor se puede considerar que no lo es. Nosotros en la universidad es universal y todo tiene cabida y todo tiene que tener cabida. Yo estoy solamente aquí para agradecer a la directora de la cátedra la labor incansable. Es una cátedra que obviamente lleva consigo una inmensa responsabilidad por el nombre que lleva, y eso tengo que decir aquí públicamente, en los 3 años que lleva al frente lo está haciendo de maravilla y está, yo creo que poniendo la cátedra en el lugar que se corresponde y que merece. Y lo hace precisamente pues consiguiendo, ¿no?, concitar intereses y traer a gente, vamos a decir, personas y personajes como el caso de Rodrigo Cuevas. Quiero obviamente también agradecerle su presencia, igual que a Enrique en Cabo, que en este caso va a hacer de encuentro, va a hacer de moderador en el encuentro que vamos a tener por la mañana y que va a ser el preludio a todas las conferencias y al concierto por la tarde también con Lilian de Celis. Con lo cual, sin más, agradecerles una vez más la presencia a todos los que estamos aquí en la encima de la mesa, pero también a los que estáis aquí ahora de público y expectantes a lo que ellos tengan que decir. Muchas gracias y doy la palabra ahora a Miriam para que nos presente un poco las jornadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer al vicerrectorado y en concreto al vicerrector, a Francisco Borges, su permanente apoyo a la cátedra y a sus actividades. Apoyo privado y público es muy de agradecer. Y, bueno, y en segundo lugar, agradecer, por supuesto, a Rodrigo Cuevas el haber aceptado venir a esta jornada de estudio en torno al cuplé. Es realmente un honor que vengas y participes con nosotros, y a Lilian de Celis, que aunque no estará por la mañana, llegará por la tarde para, como representante o sea, como una de las máximas representantes de lo que fue el revival del cuplé en los años 50. Es un honor para la cátedra, y además tengo que decir que la idea original no es mía, sino que el día que conocí a Rodrigo Cuevas personalmente, él mismo me indicó
dijo que Lilian vivía en Asturias, que yo esto no lo sabía, y que a lo mejor podía ser una buena idea hacer una actividad en torno a Lilian, porque Rodrigo estaba al tanto de que el año pasado habíamos hecho efectivamente una actividad en torno al cuplé, cabaret, opereta, etcétera, canción de salón, canción de café. Y estaba al tanto y entonces él mismo propuso esta idea que se acabó fraguando en Madrid en un encuentro con el profesor Enrique Encabo de la Universidad de Murcia, al que también, por supuesto, le tengo que agradecer su colaboración y su codirección en esta jornada de estudio. Así que se lo agradezco muchísimo. Bueno, pues esta jornada de estudio, como ha indicado el vicerrector, pues es trans, como, como el género del cuplé, tal como se aborda en la actualidad, ¿no? Es una actividad, en primer lugar, es una actividad vinculada a la investigación, tiene una parte muy importante de investigación, sobre todo a través de la colaboración de importantes personalidades de toda España que han venido a presentar sus aportaciones sobre el cuplé en las 2 mesas que vienen a continuación, ahora a la 1, seguramente 1:15, y a las 4 de la tarde. Sus aportaciones sobre el cuplé, sobre la evolución del cuplé y aportaciones sobre la revisión que se está haciendo histórica sobre el cuplé. Entonces tenemos esta parte investigadora y al mismo tiempo también tenemos una parte divulgativa en la para que se acerque a todo el público, que es la idea precisamente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que la universidad transgreda las fronteras otra vez trans entre la universidad y la sociedad y lo hacemos en este caso pues a través de este coloquio, charla, concierto de Lilian y de Rodrigo y también de este encuentro que vamos a tener a continuación entre Enrique Encabo y Rodrigo Cuevas y también el encuentro que tendremos por la tarde entre el profesor Javier Barreiro, también una de las máximas figuras que ha trabajado cuplé, cupletistas, etcétera, del que hablaremos por la tarde, con Lilian de Celis. Así que esperamos que disfruten desde todos los puntos de vista, investigador, divulgativo, musical, también performativo. Y nada más, muchísimas gracias. Y yo creo que sin más vamos a dar comienzo, porque ya vamos con un pelín de retraso, al acto que viene a continuación, que es el encuentro entre Enrique Encabo y Rodrigo Cuevas. Los presento en un segundo y les dejo ya en la mesa para que puedan empezar su encuentro. Enrique Encabo es profesor de la Universidad de Murcia, que estudia relaciones entre música, literatura y estética del siglo XIX y XX. Es director, bueno, le tengo que agradecer que haya aceptado en estas fechas, además, que venga aquí a Oviedo, porque ha dirigido recientemente 2 congresos, uno el MUCA en la Universidad de Murcia, otro el Copla, Ideología y Poder, en colaboración con la profesora Inma de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido recientemente, hace 2 semanas, como mucho, creo, si no fue la semana pasada, no, hace 2. Y ahora está aquí, es el editor del libro de próxima publicación Miradas sobre el cuplé en España, Identidades, Contextos, Artista y Repertorio, que edita la ICMU, que es el ICMU, perdón, que es la editorial del Instituto Complutense, perdón, es la editorial de la Universidad Complutense. Y bueno, que es una de las editoriales de referencia en musicología española. Tenemos a Rodrigo Cuevas, que todo el mundo conoce, es agitador folclórico. Él se define como agitador folclórico y tiene una importante formación, es decir, él tiene una importante formación musical, es cantante, es compositor, él se describe como acordeonista y percusionista, pero también tiene algo de estudios de tuba, según he leído, y además es pianista, también estudió en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde estudió sonología, es decir, las relaciones entre tecnología y música, donde trabajó la producción y la difusión de la música. Precisamente aquí tenemos a la profesora Silvia Martínez, que ha venido de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue profesora de Rodrigo Cuevas y que parece ser que tuvo una importante influencia en el desarrollo de la carrera de Rodrigo Cuevas posterior. Seguramente nos hablará de algo de este tema. Bueno, sabemos que su primer álbum es Yo soy la Magaes, del año 2012, y él del año 2016 tiene un EP titulado Prince of Verdiciu, ¿sí? que tiene un vídeo musical que ha sido un hit. No sé cuántas visualizaciones tiene, pero tiene muchísimas. No, te lo tenía que haber revisado, la verdad. Más de las que esperaba. Más de las que esperaba. Bueno, y además tiene un espectáculo que acaba de cerrar, Electrocuplé,
¿Sí? Bueno, Electrocuplé ya hace tiempo. En el 2016. Sí. Sí. Y recientemente ha sido El Mundo por Montera. El Mundo por Montera, cierto. En el que combina humor y géneros supuestamente pretéritos como couplé, cabaret, copla, burlesca y también canción tradicional asturiana. Así que muchísimas gracias por venir y sin más os damos comienzo a estas jornadas. Empecemos. Bueno, voy a ir muy rápido porque quien me conoce sabe que tengo pequeñas obsesiones con el tiempo en las jornadas y los congresos y ya me saca aquí el reloj. Normalmente no leo, pero en esta ocasión para cumplir 8 o 9 minutos voy a leer 4 ideas que había preparado. Tengo la intención de hacer una brevísima presentación del encuentro y ceder la palabra cuanto antes a Rodrigo Cuevas, porque es un lujo tenerlo aquí y creo que es mucho más interesante todo lo que pueda decir él que lo que pueda decir yo. Ante todo, bienvenidos, por supuesto, a todos. Esperamos los dos que esta intervención de Rodrigo también, como estamos en familia, pues sea extensiva a todos y participéis, comentéis y preguntéis lo que os apetezca. Solo quiero, como digo, apuntar 3 ideas muy rápidas, sobre todo en torno a lo que es la relectura, lo que llamamos la relectura del couplé, del que Rodrigo Cuevas es un exponente en los últimos tiempos. No voy a hablar de las definiciones, si es que se pueden dar, del couplé clásico, porque esta tarde Javier Barreiro hablará de toda esta primera etapa mucho mejor que yo y, por lo tanto, me lo ahorro. Lo que es cierto es que, sea como sea, nos encontramos ante algo, se llame como se llame, vivo y que además no se atiene a categorías, ni en el siglo XX ni en el XXI. En el XX se engloba bajo esta ambigua etiqueta a canzonetistas, a bailarinas. El caso más representativo quizás sea Tórtola Valencia, que destaca más como bailarina, pero se le meten bajo el paraguas del couplé, e incluso la argentinita que hablábamos después destaca mucho más como bailarina. Divets, Girls y otras estrellas del espectáculo. La situación no es muy diferente del XXI y así tenemos etiquetas como agitador folclórico o transfeminismo gaga, copla hardcore, couplé punk, couplé 2.0, electrocuplé. De un modo u otro, es evidente que la palabra couplé moviliza una serie de expectativas, a menudo cercanas a otros espectáculos, como el cabaret, el burlesque, que trascienden las canciones unipersonales de comienzos del siglo XX. Personalmente defiendo la tesis de que el ruido del couplé, se llame como se llame, de un modo u otro, según la época en que se dé, es lo que lo convierte en poderosamente atractivo y excitante. Pero, como decía, vamos a las 3 tensiones que quería apuntar a propósito de la obra de Rodrigo Cuevas y otras figuras contemporáneas, que son estas 3 tensiones que pivotan entre lo masculino y lo femenino, la tradición y la modernidad y la idea de artificio o de autenticidad. En cuanto a las cuestiones masculino-femenino, si bien es cierto que la crítica feminista ha deconstruido la categoría género en tanto constructo socialmente construido, el couplé, desde su génesis, tiene una marca eminentemente femenina. Son las mujeres las que cantan, las que se exhiben, e incluso cuando hablamos de los imitadores de estrellas, caso de Edmond de Bries, pues lógicamente tienen también todas estas marcas de feminidad. Esto ha llevado a pensar que el couplé es machista, algo cuestionado por autores como nuestra querida y admirada Pepa Anastasio, quien redescubre el poder de la mujer sobre las tablas, también en el mundo real, ocupando espacios vedados a otras representaciones femeninas. El couplé transgrede continuamente el género y ni siquiera únicamente en época actual. Tenemos la imagen de Gracia de Triana, que cuando cantaba Traje campero, precisamente iba ataviada con el traje campero y en el Teatro Paté de Sevilla, actual Teatro Quintero, pues los falangistas la buchaban llamándola lesbiana, tortillera, bollera, simplemente por aparecer vestida con una indumentaria masculina. No obstante, el couplé, que en su mayoría sigue siendo femenino, pero esta feminidad se torna consciente y hasta cierto punto militante. Pongo 2 imágenes contrapuestas que creo que son muy ilustrativas de la idea que quiero transmitir. Por ejemplo, en el caso de Julia de Castro, de la Purísima, en la pintura de Óscar Tusquets, se muestra eminentemente femenina, pero es una feminidad muy distinta a la que podía mostrar Lauterito en su camerino, pintada por Zuloaga. En el caso de Julia de Castro, incluso con su sexo desnudo, tiene una actitud desafiante hacia la cámara. No es una actitud de regalada dulzura o de deseo, lo cogemos, gracias, o de deseo regalado. En el caso de Rodrigo Cuevas, me interesa muchísimo, es hasta cierto punto muy latente la hipersexualización de los atributos tradicionalmente masculinos y femeninos. No se renuncia ni a uno ni a otro, pero mediante la carnavalización se cuestionan y se semantizan. Rodrigo Cuevas no es un hombre vestido de mujer o no es un hombre que quiere parecer una mujer.
Es un artista que juega, y en este caso la categoría juego me parece importantísima, me parece crucial, con los atributos tradicionalmente masculinos, muy masculinos, y tradicionalmente femeninos, muy femeninos. Cuando asume prendas femeninas, como puede ser el liguero o las medias, no lo hace para querer ser mujer, sino para mostrar un hombre o cualquier otro género que no responde, en cualquier caso, a la masculinidad normativa. Es decir, los atributos no suponen una apropiación basada en el sexo, sino que mediante la negociación cultural, hombre o mujer, pueden intercambiar roles e incluso inventar nuevos roles. Estamos ante una dislocación de la realidad que supone la yuxtaposición de imposibles que genera un nuevo significado que necesariamente pasa por ser reconstruido por el receptor. ¿Es masculina esta imagen? ¿Es femenina? ¿Es necesario que sea masculina o femenina? Son las interrogantes que se nos plantean como receptores. Paso a la segunda tensión que quería tratar, y precisamente lo hago a través de las palabras de Rodrigo Cuevas, sacadas de su página web, y es esta cuestión entre la tradición y la modernidad. No cabe duda de que artistas como Cuevas o La Sica o De la Purísima son muy modernos, muy modernos, pero esto quizás es una mirada más del público, puesto que ellos se reivindican y exigen formar parte de una tradición. Como en el punto anterior, es una tradición en la que existe una reapropiación, una resemantización y una vinculación que ya no puede ser cantar lo mismo del mismo modo. Estos artistas no recrean, o mejor dicho, recrean la tradición, haciendo hincapié en la misma con una clara influencia de los elementos kitsch y hortera, hasta cierto punto. Tiene un correlato en el discurso musical. Ya no puede ser cantar el couplé igual después de toda la música electrónica de los 70 y de los 80. Ya no puede ser lo mismo después del movimiento glam, después de T-Rex, de Bowie, de la misma Madonna o de Nacho Canut. Me da igual, toda esta tradición se inserta y al mismo tiempo combina con esto lo que podríamos llamar atractivo de la decadencia, que no es único de la escena del couplé. He puesto una imagen de la relectura del Don Giovanni llevada a cabo por Calixto Vieito, donde también utiliza elementos, y por supuesto el gran representante que es ese primer Almodóvar, en el que en la imagen inferior quiero mostrar cómo la alta cultura nuevamente legitima productos culturales anteriores. Este atractivo, como digo, de la decadencia nos lleva a una continuidad, en cierto modo, que nos llevaría de Rodrigo Cuevas a Loles León o la Terremoto de Alcorcón, a La Maña, a Paco Clavel, a Sara Montiel, a la Pavlovsky, y de ellos también, ¿por qué no?, a Tina de Jarque, la Chelito, la Bella Otero, y en un camino de ida y vuelta podríamos hablar de Pastora Imperio, que comparte escenarios con todas estas artistas, a la argentinita Lola Flores, la misma Isabel Pantoja, por supuesto la Pantoja de Puerto Rico, y eso, y Martirio, La Sica o De la Purísima. Los toros, la mantilla, el abanico siguen presentes en otro tipo de artistas, como puede ser la tristemente fallecida Rocío Jurado y Isabel Pantoja, pero está claro que el significado es muy distinto, es muy diferente, no se reniega de ello, se asume y se resignifica, se reinterpreta. Frente a la dignidad que representa otro tipo de expresiones, la frivolidad. Frente a la pureza, la hibridación. Frente a la seriedad del juego y frente a la tradición como resistencia y nostalgia, la relectura como militancia. Voy al último punto aquí tenemos otra imagen muy icónica que es la Asunción de la Torera por parte de la Purísima o la propia iconografía que emplea La Sica, donde vemos nuevamente ciertos elementos muy propios de la cultura española, pero que ya no son presentados de la manera tradicional. El último aspecto del que quiero hablar, para darle la palabra a Rodrigo, es la cuestión del disfraz y la autenticidad. Y lo hago precisamente cotilleando en su Facebook, porque me metí a uno de sus posts, tenía 100.000 comentarios, y uno de los que lo seguían me llamó especialmente la atención. Tengo que decir que a mí esto cada vez me interesa más, porque tengo claro que el mundo será solo cosa de haters y followers y ya no habrá más discurso que esto. Y en este caso tenemos dos. Uno de los haters, al hablar de lo que hace Rodrigo Cuevas, dice: sin ánimo de ofender, si hay que disfrazarse así para ser un icono, pues ¿qué quieres que te diga? A lo que alguien contesta muy airadamente y dice: si piensas que es un disfraz, es que no has entendido nada. Por lo tanto, tenemos aquí una discusión seria. A mí me generó una serie de interrogantes, pero claro, casualmente en el MUCA, en el congreso que celebramos en Murcia, Diana Díaz, profesora querida de esta casa, y Sara Arenillas, también de la Universidad de Oviedo, presentaron una comunicación que llevaba por título Un disfraz sofisticado y provocador, Tino Casal y la modernización del pop español. Claro, yo pongo imágenes. ¿Esto es un disfraz o no es un disfraz? Quizás el problema no es tanto pensar si es un disfraz o no es un disfraz, sino la carga peyorativa que asume la etiqueta disfraz. Pensamos en el disfraz como lo falso frente a lo auténtico, pero no hay que olvidar que el couplé nace de lo falso. Es decir, cuanto más mentira, más verdad.
En el siglo de la norma natural, cuando nace el cuplé, es decir, de la reproducción natural al modo burgués y de la eficacia en el trabajo, según la economía liberal, surge, guiados por las teorías, entre otros, de Oscar Wilde o de Huysmans, Tórtola Valencia, a la que pongo ahí es un buen exponente, una cultura de la impostura y del artificio. Máscara, maquillaje y disfraz son necesarios y hasta cierto punto definitorios del género. Mi querida Isabel Clúa ha estudiado la autogestión de la imagen pública como uno de los grandes logros de estas artistas. Pero olvidamos esto y clamamos por una autenticidad que inconscientemente reconocemos cuanto más alejado de lo normal, entre comillas, se encuentra algo. Es una categoría bastante discutible que nos lleva a conceptos neocantianos. El indie, la contracultura, lo underground, es auténtico frente a comercial. Ojo, el cuplé es un género comercial. Rodrigo Cuevas seguramente es más auténtico cuanto más artificial, pero no hay que olvidar que esta artificialidad parte de una propuesta razonada y de una propuesta estética con un significado propio. Esto me llevaría a pensar otras cuestiones como la legitimación por parte de la academia de ciertos productos que nacen de la contracultura y hasta qué punto eso no es un acto contra natura. Pero yo he hablado demasiado y quiero cederle la palabra al artista y que nos cuente su parecer, que me critique, que no me pegue, pero por lo demás... Pues, bueno, gracias por invitarme, por estar aquí. Yo creo que igual este momento, aunque no sea la primera vez que se lleve el cuplé a las altas instituciones ni a la academia, igual estamos matando el cuplé directamente, ¿no? Con esto, si hacemos caso a todo lo que tú dijiste. Perdón. Porque, bueno, si el cuplé es baja cultura, es lo más desprestigiado, es el género ínfimo después de la... Si está ya por debajo de la zarzuela, que ya tiene como cierto desprestigio frente a la ópera o a cosas más centroeuropeas y anglosajonas, y el cuplé ya está por debajo del género chico y es el género ínfimo, el género infernal casi sería. Y ahora estamos aquí hablando de él en una cátedra de la universidad. Yo creo que podemos decir que el cuplé ha muerto. Bueno, lo creeríamos si no estuvieras aquí. Quizás lo que hacemos, bueno, lo que hace Julia de Castro o lo que puede hacer la Chica o lo que hago yo en ciertos momentos, que sí que yo utilicé el cuplé para mis espectáculos o para mis historias, pues sea una reivindicación de eso, del underground, de esa parte más... A mí lo que me interesa del cuplé es esa parte sucia, es esa parte de la reivindicación de todos los defectos de uno mismo, defectos impuestos por la sociedad, ¿no? Defectos vistos desde lo externo, porque para mí yo no tengo ningún defecto. Pero es la reivindicación de todos esos defectos mediante el empoderamiento, ¿no? Que a mí es lo que primero me atrajo del cuplé. Yo veía en estas mujeres, en estas cupletistas, que si la sociedad las llamaba guarras, las llamaba putas por trabajar en un cabaret, por subirse a un escenario, cantar y por hablar de temas tabús y por ponerse ropa la que les daba la gana o no, pero vamos, eminentemente sexualizada, yo creo que ellas cantaban el cuplé y desde ese punto reivindicaban, se ponían a ellas como lo que tú me llamas, sí, lo soy y además estoy orgullosa de ello. Y entonces a mí me llama muchísimo la atención el cuplé y me sirvió mucho para mí en lo artístico y en lo personal porque yo no soy mujer, no viví una época, digamos, en teoría de tanta represión, ¿no? Como podemos imaginar que sea la sociedad hace 100 años, que no podías... Bueno, pues te podían llamar lesbiana en un teatro impunemente o como les pasó a las sin sombrero, ¿no? Que salieron a la Plaza del Sol y a la Puerta del Sol y les apedrearon por no llevar sombrero. Pero sí que mi generación, muchos sufrimos pues en el colegio, en el instituto, ¿no? Es lo típico que siempre es donde sufres el bullying, que ahora se llama. Y para mí, a través del cuplé, era una forma de reivindicar como maricón, sí. Mariconazo, además, ¿sabes? Y me voy a poner el liguero, y me voy a poner las medias y voy a coger esas canciones y esas letras que cantaban estas mujeres a las que se les repudiaba por cantar esto y lo voy a cantar yo también y te vas a enterar.
¿no? Es un poco un empoderamiento que a mí me atraía mucho. Y otra cosa que me interesa mucho de ellas es el sentido del humor, en el que siempre están ellas como punto de... O sea, como sujeto, ¿no? Como eje central de la tensión del chiste. Entonces ellas se pueden hacer las tontas, pueden contar como en un cuplé que tenía por aquí yo apuntado, que, bueno, no sé, no me quiero enredar mucho porque yo no sé cuánto tiempo tenemos, a mí nadie me dijo. Pero hay un cuplé que quiero leer un recitado que tiene en medio, ¿no? Que para mí refleja mucho como el centro del... O sea, lo primero para poder generar una situación cómica es reírse de uno mismo. Porque si yo me río de mí mismo, todo el mundo va a sentirse identificado y todo el mundo se va a poder reír. Y eso me parece maravilloso. Aunque luego también puedas poner en situaciones tensas al público, en un momento más cabaretero, ¿no? Y estar al final todo el mundo riéndose de esa persona, pero el que primero hay que... Cuando sale una cupletista, o yo cuando hago cuplé, lo primero que dejo claro al público es que nos vamos a reír, que yo me voy a reír de mí mismo. Y cuando nos quitamos todos esa máscara, ese disfraz del que tú hablas, que al final es la construcción social que tenemos y los prejuicios sociales que tenemos cada uno de nosotros mismos, cuando esa máscara cae, el humor ya está aquí, flotando. Entonces hay un cuplé de Adolfo Sánchez, de 1919, que se titula No hay quien me mate. No tengo el placer de conocer la música de este cuplé, me encantaría. Si alguien la tiene, por favor, que me mande un correo electrónico, un WeTransfer. Bueno, la mujer dice: de Facundo López, hijo de Segovia, hasta hace muy poco yo he sido la novia. Mas de mí Facundo se ha pitorreado, pues al Nuevo Mundo dicen que se ha marchado. Si para las Américas se me fue Facundo, yo también deseo irme al otro mundo. Y como me faltan cuartos para el pasaje, con este billete quise hacer el viaje. O sea, que se quería suicidar, ¿no? Entonces ella empieza: y decidida a morir y no teniendo valor para matarme, me fui a casa con el kilométrico adjunto. Llamé al portero, que tiene 14 hijos y es el guardián número 101, y le dije: oiga, señor Capicúa, usted que tiene tan buena puntería, ¿quiere usted hacerme el favor de pegarme un tiro? Caray, qué lástima, me contestó. Todo esto es recitado. Ahora no le voy a poder servir a usted. Y dice: ¿por qué? Y dice: pues porque es tiempo de veda y está prohibido matar a las calandrias. Y yo, indignada al oír esto, le puse verde al borrico, pero él se lo tragó todo. Y no me dijo: esta boca es mía. Y cuidado, que le llamé cosas feas para ver si se enfadaba y me quitaba de en medio. Pero como si no, los guardias no se alteran tan fácilmente. Total, que ella no encuentra a quien le mate, ella sigue buscando a quien le mate, y entonces dice: nada. Saca una caja de una cerilla de una caja, de las 10 que hay, y la pretende encender así, inútilmente. Y dice: pero como si no, los mixtos que venden en la arrendataria son tan malos que ni para suicidarse sirven. 2 cajas me he tomado esta mañana y ya lo ven ustedes, tan fresca. Y eso que eran de las de a 10. Si las llego a comprar de cocina, puede ser que a estas horas hasta hubiera engordado. El otro día, para ver si me moría de hambre, fui a un banquete. Pues nada, hasta comí bien y todo. He salido a la calle con este lazo verde que está pidiendo a voces una pedrada, que si quieres, todavía no he encontrado quien quiera colocarme la primera piedra. Ahora sí, o sea, ella va como degradándose cada vez más, y a mí esto me interesa muchísimo. Creo que es la base del cuplé. Al final, la degradación de la persona ante los demás, para tirar esa máscara de yo soy la diva. Es el contrario de las cupleteras, ¿no? Que son como, crean un personaje artificioso en el que ellas están encumbradas, o las divas del pop. No tienen defectos las divas del pop, nunca van a tener un padrastro. Las cupletistas tienen los dedos llenos de padrastros, ¿no? Y los enseñan. Y ese rollo me encanta. Bueno, total, que la chica al final lo que acaba haciendo es, dice: mira, lo que vais a hacer es matarme vosotros. Y le dice al público: que no os lo creéis, ya lo creo. Traigo embotellados unos cuantos chistecitos de los que indignan. Súper actual todo. Pero por Dios, no se contenten ustedes con decir lo que dice ahora todo el mundo cuando hay un chiste malo. ¡Qué bárbaro! Es para matarle, que los degüellen. No, decirlo no.
hacerlo. Yo moriré dándoles a ustedes las últimas gracias que disponga. Y ahí van los chistecitos. Y la tía se cuenta 3 chistes malos, 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 para ver si la matan. Bueno, a mí me parece sublime esto, ¿no? Es como baja cultura, pero enhebra tan bien, ¿no? Todo esto y bueno, de baja cultura muy poco. Sobre todo se ve muy claro algo que también está muy presente en tus espectáculos y en general, y a lo que has aludido, que es la interrelación o la apelación directa al público. Para ser parte del espectáculo, creo que es una característica fundamental desde los inicios del cuplé. Al fin y al cabo, cuando hablamos de transgresión o de provocación o demás, es porque quizás al público le estás poniendo un espejo delante, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que mediante eso, cuando te ríes de ti mismo, al final estás poniendo un espejo que el público lo agradece. Es una terapia de Gestalt hecha música. Bueno, y eso que era cultura basura o baja cultura. Es cultura popular. Yo creo que ya está, hay que dividirlo ya de otra forma, ¿no? La línea del medio ya no tiene que estar entre alta y baja, sino entre popular y digamos, no sé cómo es lo contrario de popular. Impopular. Claro, es que al final seguramente no hay contrario, porque todo es tan líquido que al final una cuestión se puede llevar a otra y lo que era baja cultura se convierte. Yo he puesto esa imagen de en el baile de la rosa de Pedro Almodóvar y Vaquerizo y dices, ¿qué es esto? Porque claro, Carolina de Mónaco será muy estupenda, pero es el Lola, es baja cultura, no deja de ser y al final es una continua negociación que quizás Rodrigo Cuevas, por ejemplo, puede representar un arte en ciertos modos popular, pero también tiene una intelectualización y es muy amado por parte de la academia y que redescubre toda una serie de cuestiones y de conceptos a propósito. Me hice cursos. También quería saber tu opinión sobre la legitimación precisamente a través de los estudios musicales, porque cada vez que uno lee una entrevista sobre Rodrigo Cuevas, lo primero que se dice como trinchera y como precaución es tiene estudios musicales, algo muy parecido a lo que ha sucedido recientemente con el fenómeno Rosalía. Ojo, que Rosalía ha estudiado y no sé qué opinión te merece a ti que al final lo primero sea tiene estudios. Sí, en las entrevistas todo el rato dicen, ojo, además como advirtiendo, no os penséis, parece tonto. Como yo le digo, bueno, no, porque yo siento eso cada vez que dicen, cuidadín, que aunque parezca tonto, fue al conservatorio. Y yo digo, bueno, anda que no habrá tontos en el conservatorio. ¿Qué tendrá que ver? No, y yo reivindico mucho que, sin quitarle méritos al conservatorio, que exige muchísimas horas de estudio y mucha dedicación y mucho talento, para estudiar, para ser intérprete de música clásica o pianista, cantante, lo que sea, tú sabes dónde tienes que ir a estudiarlo. Y hay un programa, bueno, como la universidad, ¿no? Para ser ingeniero, tú sabes dónde tienes que ir, qué puertas tienes que llamar, y eso facilita mucho las cosas, quieras que no. Ahora para estudiar toda la música popular, toda la música tradicional, hay que buscarse la vida mucho. Y entonces yo les digo, si es que tiene mucho valor, para mí tiene mucho más valor todo el trabajo que hice fuera del conservatorio que el del conservatorio, porque no sabía, fueron casualidades y al final es mucho tiempo el que pierdes simplemente buscando la información, más luego también aprenderlo. Entonces, pero sí, respecto a lo que dices de la alta y baja cultura, perdona que vuelva a lo de antes, pero me parece muy interesante cómo el underground da de beber al mainstream y al revés, el mainstream da de beber al underground, ¿no? Como ahora, pues el fenómeno Rosalía, Young Beef, los traperos, todos estos que el rap viene de lo más barrio bajero, lo más chungo, pistolero, navajero, y su discurso viene desde ahí. Pero sin embargo ahora pues Gucci, Versace y todas estas marcas que antes pertenecían, digamos, a la alta sociedad, no hacen más que cuando inauguran una tienda, a la primera gente a la que llaman es a esta gente, y ellos visten esa ropa. A mí eso me parece muy representativo de cómo la alta cultura quiere parecer underground porque parece auténtico
y cómo la gente o lo que viene de la baja cultura quiere distinguirse apropiándose de lo que era de la alta cultura. Eso me parece muy interesante. Totalmente. No sé si podemos abrir, ¿te parece? Estamos hablando del público, ya que tenemos público, explotémoslo. ¿Alguien quiere hacer alguna cuestión, pregunta? Críticas, ¿no? Sí. Hola. Gracias. Hola. 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 Pues a mí me gustaría, si es posible, Rodrigo, que pudieras comentar la cuestión del disfraz. ¿Qué opinas de esa terminología para tu vestuario? Si te parece bien, regular. ¿Qué opinas de eso? Hombre, disfraz es como una cosa muy de andar por casa, ¿no? Disfraz es como algo para el uso diario, para el... Bueno, a mí me gusta disfrazarme, me gusta el disfraz, pero yo distingo mucho el disfraz de la transformación que haces cuando estás en el escenario, porque que es como sirve, aunque al final es lo mismo, el disfraz para carnaval, saliéndonos del disfraz de, ¿cómo se dice?, de policía sexy o monja cachonda, bueno, que también te ayudan a crear un personaje con el que sales esa noche de carnaval, ¿no? Pero el carnaval, originalmente, el disfraz servía para eso, para tú meterte en un papel en el que pudieras actuar de otra manera y no es más que una transformación. Mira, pues acabo de llegar a la conclusión que no me importa. Me gusta disfraz. Pero como los teatreros siempre estamos un poco en contra de que se nos llame disfraz, ¿no? Es como atrezo o transformación, porque siempre nos queremos distinguir, que no se confunda, ¿no? Es como que te llamen payaso. Es un poco... No es payaso, es clown. Al final es lo mismo, pero al final también las palabras son de baja y alta cultura. Pero es lo mismo, para mí. Sí, no es tanto la palabra como la intención realmente que lleva esa palabra detrás, el significado. Yo tengo una pregunta, igual no hace falta, yo creo. Pero, como estudiante o estudioso de literatura, ¿no? Y es el tema de, si no a lo mejor, y aquí sería obviamente, lo está utilizando Rodrigo, pero Enrique como experto académico, ¿no? También a lo mejor tiene algo que decir. No estamos quizás en el momento histórico, o en los últimos años, cuando hablamos de la teoría literaria, los estudios culturales, donde estos conceptos de alta y baja cultura realmente más difíciles son de delimitar, donde realmente hay una reacción, una resistencia por parte nuestra, ¿no? De alguna manera los que estudiamos esos temas, a clasificar de esa manera como se podía hacer en los años 40 o 50, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Tú que sabes más. No, ciertamente vamos a ver, todos sabemos que son etiquetas construidas, que son etiquetas falsas y no funcionan, y ni siquiera es hoy, cuando nos aproximamos precisamente al cuplé clásico, y aquí muchas personas lo saben, la unión espiritual y carnal, obviamente, de las cupletistas con los intelectuales era evidente, y al final muchos de estos espectáculos, quizás el caso más representativo sea el Amor Brujo, que hoy en día es una obra como canónica y maravillosa y tal, pero nace como una gitanería para Pastora Imperio, porque Falla estaban estos, le atraía, lógicamente, a quien no le atrae todo este universo, muchos compositores de canciones llamados serios, Amadeo Vives o el mismo Granados, y están componiendo para ellas porque son lo más en su momento. Entonces es verdad que la mirada alta cultura, baja cultura, primero no se mantiene porque no es posible, los productos se mueven, no es posible. Lo que pasa es que es verdad que cuando te metes en estéticas cercanas a lo kitsch, a lo hortera, a lo camp, hay como una reivindicación de este tipo de elementos, pero volvemos a lo mismo. Yo cuando veía los videoclips de Rodrigo y de Rosalía también, porque en cierto punto me resulta muy divertido, es la resemantización de ciertos elementos de la cultura del mal gusto, pero es que en realidad es un desafío, porque ¿quién ha dictado que eso es mal gusto? Y al fin y al cabo hay esa conciencia de reivindicar el mal gusto que vuelve, es exactamente lo que acaba de decir Rodrigo, es decir, Versace pues sacando ropa de chándal. El chándal es una prenda vulgar, pero de repente Versace saca un pantalón de chándal de 4.000 euros y se lo pone Madonna, que era una zorra y ahora es un símbolo del poder femenino y feminista. Y es decir, no funcionan, sabemos que no funcionan, pero ojo, yo sigo utilizando categoría alta bajo cultura por una razón, y es que en las audiencias sí funciona.
Es decir, a nivel general la gente sí que tiende a pensar que algo es intelectual, elevado, para unos happy few, para unos pocos, y otras cosas son vulgares, comerciales. Es decir, desde el punto de vista académico tenemos muy claro que no funcionan estas etiquetas, pero a nivel social siguen funcionando. Aunque tú le digas a cualquiera que las utilice, vale, defínemelo, y no sea capaz porque será jaleo y tal, pero algo en el subconsciente por la educación recibida queda. Entonces me parece muy interesante y una postura muy inteligente, por ejemplo, por parte de Rodrigo. Vuelvo a mi amada Rosalía. Sabemos que Rosalía tenía estos problemas con la reivindicación de que si era feminista, no era feminista, que si era flamenca, que si no era flamenca. Claro, cuando aparece un artista como Rodrigo Cuevas, que parte de la hibridación, que se define como impuro, que dice yo soy agitador folclórico y hago copla y hago cuplé y hago lo que me da la gana, porque me da la gana, se ha ahorrado todo ese discurso de la pureza. Y es magnífico, es una postura tremendamente inteligente, que otros artistas quizás no han perfilado tan bien como él, ¿no? Bueno, es que la pureza no existe. Menos cuando hablamos de música popular o tradicional. Cuando alguien habla de música tradicional de pureza, pues no sabe, yo no sé de lo que está hablando, la verdad. Porque yo le digo, tú en cuanto te subes a un escenario, la música tradicional no es escénica, es una música colectiva. Entonces ya le estás cambiando su función totalmente. O sea, cuando tú te crees artista, ya no estás haciendo música tradicional. Porque la música tradicional tiene un concepto, digamos, prerrenacentista del artista, ¿no? El artista no es consciente de sí mismo como artista. Entonces, pues a partir de ahí ya la pureza no existe. Claro, pero tú, por ejemplo, lo tienes muy claro, obvio. Pero a mí me comentaban, si hay alguien por aquí que conozca la realidad de Mallorca, creo que allí la cuestión del folclore puede acabar en la cárcel. Se lo toman tan en serio cuál es la verdad de la interpretación. O sea que vuelvo a lo mismo, aunque nosotros afortunadamente hayamos deconstruido estas categorías que no funcionan, en realidad en determinados colectivos y en determinados pensamientos siguen funcionando. En el caso Rosalía, todo lo que había en la base era esta pretendida pureza, que tampoco tengo claro que ella haya reclamado nunca, pero las críticas siempre iban con la pureza o la impureza. Yo comparando también con Julia de Castro, al final partir de la impureza quizás es la posición más inteligente. Bueno, y el cuplé además, que corrígeme si me equivoco, pero es como un género que partió de un mogollón de cosas impuras, ¿no? Y no... Nunca mejor dicho. No tiene una tradición como más antigua del cuplé, que nació a principios del siglo XIX, finales del XVIII. Depende de lo que entendamos por cuplé. Exacto. Bueno, pero que no hay una tradición, digamos, de esto viene de nuestros antiguos, de 500 años de historia de música popular. El cuplé es escénico ya desde su nacimiento y el artista es considerado artista. Y el cuplé, como tú bien decías, estaba nutrido de muy buenos poetas surrealistas que reivindicaban precisamente eso, la provocación, la locura y el sacar las cosas un poco de su quicio, y es lo que le dio su riqueza, todas estas impurezas. De hecho, es verdad que cuando tratamos de definir, no hay manera. Se nos escapa por todas partes porque bebe de un sitio, Sers hablaba de cuplé político, cuplé catalán, cuplé andaluz, cuplé de aquí, cuplé de allá, cuplé de actualidad, y al final todo se resbala porque la cuestión es que es un género urbano, comercial y que se dirige directamente a su público. Que ni siquiera tiene unos ritmos característicos, puede ser cualquier ritmo. Sí, de hecho, hoy nos van a hablar también de este paso del cuplé a la canción andaluza o a la copla, o como dónde se sitúa esa línea y dónde... No sé, tampoco tengo claro que haya que situarla, pero es interesante porque, por ejemplo, cuando yo he hablado de vosotros, me da igual que hagáis algo cercano a la copla o algo cercano al cuplé, es un poco la misma, dentro de una cierta heterodoxia, es la reinterpretación de toda una tradición. Y algo muy importante que el público general quizás no se da cuenta, que para mí es muy importante, tanto del cuplé como de la copla, es que sus compositores y los letristas eran los máximos de la época, ¿no? Quintero, León y Quiroga eran creadores excelentes. No sé, era la vanguardia y la bohemia escribían para estas canciones, para las canciones más populares de esa época, cosa que no pasa hoy en día, ni por asomo, ¿no? La música más mainstream
a nivel poético muchas veces deja bastante que desear, y musical. Y en aquella época no pasaba. Para mí es un gran valor que tiene tanto el cuplé como la copla. Hombre, hay algo muy divertido que comentábamos anteriormente, y es que de repente canciones escritas en 1907 sigan sonrojando. Es o curioso. Que hoy en día posiblemente no se podrían cantar, como la canción del Ku Klux Klan. ¿La conocéis, el cuplé del Ku Klux Klan? Ku Klux Klan a mí me da terror, yo pensaba ir, mas ya no voy a Nueva York. Y habla como le daba miedo el Ku Klux Klan, pero al final, como se enteró de que todos los que estaban en el Ku Klux Klan eran gente de bien y ricos y chavales guapos, pues al final sí que se quiere ir para Nueva York a ligarse a uno del Ku Klux Klan. Eso hoy en día, o sea, esa ausencia de todo tipo de... No tengo ningún... principio. Exacto, ningún principio. Esa frivolidad tan grande. Bueno, imagínate que hace eso Rosalía hoy, la pobre. Vamos a darle tiempo igual. Nos sorprende en el siguiente. ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión? ¿Sugerir? Casal cuando él iba así a diario, ¿no? Que es algo que no sucede en la figura, que no sucede en el caso de Rodrigo, ¿no? Que habitualmente va vestido pues muy formalito, ¿no? Y en cambio, pues bueno, luego su iconografía ya sabemos cómo es, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención ese punto, ¿no? Tino Casal iba siempre así, o sea que disfraz cero, quiero decir, o iba disfrazado habitualmente a todas horas, bueno. Claro, al Más final... irá por ahí, ¿no? Sí. Es un personaje que no dejaba de existir en ningún momento, yo creo. Sí, y yo creo que seguramente estamos de acuerdo, hay una autoconsciencia del personaje, hay una construcción del personaje y se muestra. Si nos vamos un poco más atrás y pensamos en Ocaña, ¿Ocaña iba disfrazado o no iba disfrazado? Pues si le preguntáramos a Ocaña, te diría claramente que no. Pero a ojos de los espectadores de la vida cotidiana, lógicamente hay un personaje construido, muy pensado, muy sentido, muy interiorizado. Pero como digo, creo que al final nos ponemos de acuerdo en que no es tan importante la palabra disfraz o no disfraz, sino realmente la carga que asumimos bajo esa palabra. Si realmente tiene que ver con la autenticidad o la verdad o la mentira y hasta qué punto la falsedad o la mentira es algo, cuando hablamos de escenario, donde todo es una representación, Y todos tenemos un disfraz continuamente. Totalmente. O sea, la ropa es un disfraz, ¿no? Que queremos dar una imagen, cierta imagen, o sea, puede ser un disfraz más estrafalario, más destacado o más discreto, pero al final todos queremos dar una impresión con nuestra imagen. Yo personalmente considero, por el cargo que llevo, que voy disfrazado constantemente. Claro. Porque yo en la vida llevé lo que llevo ahora, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que llega al fin de semana y te lo quitas. Y realmente eres consciente de que eso es así. Pero yo quería volver a lo que decía Carlos, porque no hace mucho lo he visto por ahí y demás, en la cuestión de Tino Casal, que puede ser, no sé si Rodrigo lo puede considerar de alguna manera como un antecedente, ¿no? O un referente para ciertas cosas, ciertos aspectos, quizás no al tipo de música, o sí, no lo sé. Pero hay un momento clásico de la televisión, en aquellos programas musicales que había en su momento, y cuando empezaba Tino Casal saliendo con esos ropajes, donde a una presentadora que, bueno, en aquella época era muy conocida, y le preguntó, inocentemente le preguntó por su disfraz. Y Tino Casal le miró fijamente a los ojos y le dijo, es que no voy disfrazado. Y es uno de los cortes clásicos. Cortes clásicos, porque realmente de alguna manera cambia lo que es la aproximación al propio personaje. En el caso de Tino Casal, lógicamente, yo creo que también estaba conscientemente el tema del tipo de ropajes que llevaba, pues era la parte artística, plástica, como pintor y como también a lo mejor diseñador incluso de sus propios modelos, ¿no? Tenía otro componente. Pero yo creo que claramente el concepto de disfraz ahí de alguna manera lo deconstruyó. Es que no voy disfrazado, claro, la mujer, aparte de una risita, pues poco más puedo decir, ¿no? Gracias. Yo creo que una diferencia fundamental entre el disfraz
en el año 1900, por ejemplo, con el disfraz ahora. Es decir, ahora nadie va disfrazado porque ir de cualquier manera ninguno transgredimos. Como ha dicho el profesor Borges, en cambio, cuando te vistes, normalmente te vistes informal, cuando te vistes demasiado formal es cuando la gente se ríe de ti, pero mira, lleva corbata, lleva plato. Ha cambiado radicalmente el concepto de transgresión. En 1910, las chicas, cuando se ponían la falda pantalón, les apedreaban, o el sombrero que habéis dicho. Ahora es completamente al contrario. Ahora la transgresión está totalmente integrada, total que no es transgresión. El disfraz no es transgresión. Yo me puedo poner como quiera, que nadie me va a parar por la calle, alguno se puede reír, no va a pasar nada. En aquellos tiempos era muy peligroso disfrazarse. Bueno, incluso hemos conocido estos seres pintorescos que iban por las ciudades y la gente los consideraba locos porque iban vestidos de una determinada manera, habían hecho un personaje, algunos estaban locos y a lo mejor otros no tanto, simplemente ejercían su libertad, ¿no? O sea, no podemos comparar aquellos tiempos absolutamente terribles en que no se podían mover más que los muy ricos, ¿no? con ahora que podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, yo creo que sigue habiendo un punto de transgresión yo lo veo en esta nueva, digamos, ola que hay de los adolescentes, que me parece maravillosa, que se maquillan y que se trasvisten, este nuevo género fluido que existe y que sigue siendo un poco peligroso también salir a la calle de esa forma. No es los tiempos de aquella, pero bueno, sigue habiendo palizas por cómo vas vestido por la calle hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que sigue existiendo. Siempre va a haber forma de transgredir, porque los límites van cambiando de lugar, pero siempre hay límites. Siempre hay cómo romperlos, creo. Sí, también, bueno, totalmente de acuerdo, pero también avanzando en el concepto que apuntaba Javier, es verdad que la permeabilidad de esta sociedad no es comparable con la de tiempos pasados. Es cierto que uno transgrede cuando se enfrenta a un contexto diferente. Por ejemplo, en determinados contextos puede ser transgresor vestir de manera diferente, pero también decir que eres del PP o eres católico puede ser transgresor en un contexto que no permite ese tipo de manifestaciones. Pero en cualquier caso, yo creo que se mezclan, como digo, se mezclan recepciones en contextos totalmente diferentes. También es verdad que el término disfraz tiene distintas significaciones y depende del tipo de significación o el matiz peyorativo, ¿no?, que le queramos adoptar. Entiendo que el disfraz separa al artista del propio trabajo que hace en el contexto del escenario. Y exceptuando el caso de Tino Casal, que también yo creo que se contextualiza en un determinado momento, los 80, un tipo de vestimenta que se trasladaba al propio espacio urbano, más allá de la escena. Pero sí que entiendo y no sé qué opinas, Rodrigo, te hago la pregunta. De alguna manera, para mí, desde mi prisma, el disfraz, como digo, separa al artista de la propia actuación, no identifica lo que realiza incluso con la imagen que está proyectando. Y no sé si para ti tiene ese matiz o no. El disfraz, realmente estás haciendo algo que no quieres hacer o te está representando de otra manera que no eres tú, ¿no? O separas al artista o incluso hay otro matiz posterior que yo creo que también es una reflexión. De alguna manera se utiliza para o sea, yo creo que establece incluso otro paso más allá, ¿no? Está el artista que se disfraza y separa como otro muro con respecto al espectador, ¿no? Aparece como una especie de barrera que separa, como digo, la figura que está sobre el escenario, está la barrera del disfraz y el espectador, como digo, al que no accede de manera directa. Yo personalmente no podría ir vestido como voy porque lo mancharía todo, porque soy una persona y esos trajes son muy caros como para andar manchándolos porque ando todo el día por el monte entre los escayos, paseando, bajo al río, voy al huerto y no es un disfraz para estar en el mundo rural, ¿no? En el mundo urbano sí que puedes ir todo el día vestido de una forma porque, bueno, más o menos las calles están limpias y tampoco andas por el suelo tirado. Yo no tendría dinero para costearme toda esa ropa. Y creo que todos, ya más en serio en la pregunta, tenemos como varias caras. Tenemos una vis más cómica, una vis más
exagerada de lo divino, esa forma de separarte del público como divinificándote, ¿no? Haciéndote el superartista, que es algo muy de las mujeres de la copla, de las divas del pop, incluso de la ópera, o de la zarzuela. Yo personalmente lo tomo como algo humorístico. Yo salgo con ese atuendo y haciéndome la súper maravillosa que bajo de los cielos, tocada por Dios, con esos trajes, esos tocados, y al segundo de entrar lo que me gusta es como deconstruir todo eso y echarlo abajo un poco. Al segundo de entrar ya intento hacer una torpeza para que se vea que estamos al mismo nivel y que precisamente ese disfraz que llevo no quiere decir nada. De hecho, me voy despojando del disfraz para acabar en calzoncillos, y antes acababa desnudo, ahora me da un poco de palo porque me conoce más gente y la gente graba todo con el móvil, pero antes acababa completamente desnudo y me parece que es lo que intento hacer durante todo ese rato, ¿no? Como intento que el público también lo viva así, que nadie somos nada, que todo eso son tonterías, ¿no? Que somos todos súper normales y que nadie es especial, ni siquiera Madonna. Que no sé si ella lo sabe, ¿no? Esto muchas veces lo hago también para recordar, la mayoría de las cosas que digo en los espectáculos me las digo a mí mismo. Me digo todo el rato, esto no es nada, o sea, tú tienes que seguir haciéndote el café y limpiándote los platos. Que es lo que digo yo. ¿Cómo era Rosalía? ¿Tú qué tanto? ¿Cómo friega los platos Rosalía con esas uñas? Porque esas no se ponen ni se quitan. No. Yo necesito un disfraz que me permita luego ser normal. Porque ser todo el rato el centro de la atención es muy cansado y sobre todo te pierdes muchas cosas. Porque no puedes escuchar, porque todo el rato te están escuchando. Porque hay muchos artistas que no la tienen, quieren ser 24 horas al día artistas y no persona, ¿no? Y yo creo que tú eso lo tienes muy claro y es lo que te hace más grande, ¿no? Quiero decir, que te gusta estar quitándote o poniéndote la madreña para pisar barro y para saber que sigues siendo, pues bueno, uno más, ¿no? Y yo creo que hay una voluntad intrínseca en mucho artista que pasa por ser 24 horas artista y no persona, ¿no? Hombre, y eso hipotecas toda tu vida. Yo no sé cómo pueden sobrevivir, ¿no? Sin el anonimato, estando todo el día en esa imagen de la perfección, que es un disfraz constante en todas tus facetas de la vida, de perfección y de falta de anonimato total. Mencionaste antes la vida en el mundo rural, que forma parte también de ti, de alguna manera. ¿En qué medida ese interés por el mundo rural o por diferentes cuestiones que tienen que ver con lo rural se conecta con tu interés por el cuplé? Estaba pensando, por ejemplo, antes hablabas de que te interesaba mucho el cuplé, la dimensión sucia, cutre, ¿no? Que a veces se la asocia y que tú le das una vuelta. Y estaba pensando que en el mundo rural también ocurre ese tipo de estereotipos, ¿no? ¿Cómo se conecta? Pues la verdad que no sé muy bien la historia del cuplé en el mundo rural. Yo creo que es eminentemente urbano y prácticamente no existía, porque no había teatros en el mundo rural, aunque tengamos algún ejemplo aquí en Asturias, o bueno, hay otros sitios, los corrales de comedias, ¿no? Que también no tengo mucha idea de eso. En el mundo rural quizás haya menos valoración, o tradicionalmente no se valora tanto el personaje, porque al final todo el mundo se conoce y no puedes engañar a nadie, como en el mundo urbano, ¿no? Al final en el mundo rural pues todo el mundo sale en zapatillas con los pantalones rotos porque puedes ponerte muy fino, pero todo el mundo sabe lo que hay detrás, un poco. El disfraz no sirve tanto, aunque sí que sirve en carnaval, que es donde haces uso del anonimato, que durante 3 días o 4 días puedes usar
en una sociedad en la que no existe el anonimato. La convivencia es constante y el anonimato no existe. Entonces ahí sí que el disfraz es algo que tiene un uso para el común de los mortales, ¿no? Para ejercer el anonimato, que yo creo que es algo necesario, porque es una liberación. Y en el mundo urbano ese anonimato es constante, prácticamente, excepto para las grandes estrellas de la canción. No sé si respondí a la pregunta o dije otra cosa. En el sentido de por qué te interesan esos dos repertorios que generalmente los académicos pensamos que son muy diferentes y no tienen nada que ver, sin embargo a ti te interesan a la vez, ¿no? Bueno, no es que no tengan tanto que ver. Ahora que estoy metiéndome yo un poco en la zarzuela regionalista, ahí hay mucho de repertorio popular o una imitación del repertorio popular, y que luego también pasó a algunos cuplés como la panderetera o la mariñana, y que esas partes de las zarzuelas pasaron al repertorio popular, y luego el repertorio popular también tiene esa parte pícara, esa parte psicalíptica, está muy presente en todo el repertorio popular. Yo creo que tampoco son tan lejanos. Es popular, de hecho, urbano, pero popular. Sí, de hecho, en muchos de los espectáculos de comienzos del siglo XX se metían canciones regionales para agradar a los distintos, según dónde. Si voy a Asturias canto cosas asturianas, si voy a Cádiz cosas gaditanas, y es cierto, no son. Y luego es verdad que sobre todo en la parte mediterránea, con especial atención a Cataluña, para psicalíptico el folclore. Hay cada cosa ahí que... escatológico, psicalíptico y lo que, como queramos decirlo, pero es cierto que volvemos un poco a lo que hablábamos a propósito de las categorías de la cultura. Son construcciones posteriores que realmente luego fluctúan mucho más unos repertorios y otros. ¿Alguna última cuestión? Pues si no, yo tengo que darle las gracias muy sinceras a Rodrigo por este rato, por su generosidad, por compartir su sabiduría y su hacer. No te vayas porque te queremos disfrutar todo el día y sobre todo por la tarde. Y vamos a pasar a la mesa de comunicaciones. No sé si hacemos una pausa de 5 minutos por el tema de los cables y tal. 5 minutos y por favor pido el aplauso que se merece nuestro artista.